Días, hermanos. Eh, Siempre Dios nos sorprende con cosas hermosas, ¿no? No me esperaba el casamiento, me estaba contando el pastor, pero no sabía quién se había casado. Pero qué bonito, hermanos, qué bonito que la bendición de Dios sobre la vida de un hombre y de una mujer es tan maravillosa. Eh, Algún día les contaré cuál es mi historia, pero viendo cómo Dios pone la mano sobre la vida de un hombre y de una mujer, uno puede decir, Él nos ha creado, Él nos ha dado el aliento de vida y nos conoce del vientre de la madre, pero cuando Dios pone la mano sobre la vida de dos personas, es algo extraordinario. Eh, yo no voy a hablar de eso porque no está mi esposa y a lo mejor ella no quiere, ¿no? Pero algún día les contaré o les contaremos y hasta qué punto es una bendición estar legal, escuchen esto, legal delante de los hombres y legal delante de Dios. Esa es la cuestión. En realidad lo de los hombres es bastante relativo, ¿no? Pero lo que es importante es estar bien delante de Dios. Porque al final es lo único que importa. Hoy vamos a hablar de otra cosa extraordinaria que ha pasado, es que yo voy a usar el mismo versículo que usted usa, el mismo. O sea que Dios confirma todo. Estábamos hablando con el pastor y es cierto, Dios confirma todo, hermanos. Todo. Hasta la cosa más mínima, Dios la confirma. Si es que queremos estar haciendo su voluntad. Es fundamental eso, ¿no? Si nosotros deseamos vivir bajo la voluntad de Dios, es imprescindible que pongamos pruebas, hermanos. La prueba es tan importante delante de Dios porque entonces sí confirma. Yo no me esperaba esto, pero ya ves, Dios confirma todo, hermanos. Y a propósito de lo que la pastora usó en el versículo, vamos a hablar de un tema que es francamente problemático. Yo, sin exagerar, puedo haber estado en más de 24 o 25 iglesias. Y no sé en cuántas habré predicado, pero era mi situación. No importa eso. Lo que quiero decir es esto. El tema del diezmo y la ofrenda es uno de los temas más conflictivos que existe en cualquier congregación. Y yo creo que en el fondo es porque nunca se ha abordado el tema en profundidad. Digamos, generalmente se predica, no, porque hay que diezmar, hay que dar la ofrenda, pero nunca hemos ido, a lo mejor, al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión, hermano, es tan categórico sobre este tema que es bueno que lo tengamos muy presentes en nuestra vida. Yo recuerdo que un día, caminando por la calle Velázquez en Madrid, no sé por qué, me vino el tema de la ofrenda, de lo que yo debía dar en la iglesia. Entonces yo venía, a mí me gusta andar con las manos en los bolsillos, ¿no? Yo venía con las manos, nunca me voy a olvidar de ese día. Entonces yo venía con las manos en los bolsillos y decía, pero Señor, ¿qué quiere decir esto?
¿por qué estoy tan inquieto con este tema? Le digo, sí, yo tengo una explicación y la tenía. Era que mis recursos mensuales, si yo daba, vamos a suponer, 20 euros en la iglesia, me desequilibraba la economía. Así era de dura mi situación. Entonces Dios me dio una reflexión inolvidable y me dijo, no te alcanza porque no cumples conmigo, por eso no te alcanza. Y desde ese fin de mes, que lo primero que hice fue cumplir con Dios, y uso la palabra cumplir porque yo creo que verdaderamente es así, cambió mi vida, no mi economía, no mi economía, hermanos, sino mi vida, porque me quedé tranquilo con ese tema. Me quedé tranquilo sabiendo que había una cosa menos en la que le estaba fallando a Dios. Amén, hermanos. Y el diezmo, el diezmo, hermanos, es una... gracias. El diezmo, hermanos, tiene un fundamento esencial en la vida de un hombre y de una mujer que se considera hijo de Dios. El caso del diezmo, cuando recordemos cuando Abraham se encontró con Melquisedec, lo tenemos, hermana. El primer versículo era de Hebreos, del 1 al... Ahí está, ahí lo tienen. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, tenemos que pensar primero quién era Melquisedec y quién era Abraham. En portugués se diría, Abraham no era un cualquierún, ¿no? Así se dice en portugués. Es que el pastor habla, no sé. En portugués cualquierún quiere decir, no es uno cualquiera. Abraham era un hombre importante. Tan importante era, hermanos, que era amigo de Dios. Eso sí que es una cosa importante. Él era amigo de Dios. Pero cuando se encontró con Melquisedec, hemos puesto el capítulo y los versículos para que ustedes lo miren con tranquilidad. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, siendo él quien era, él tuvo la actitud, él sabía, Dios inquietó su corazón para que le diera el diezmo al rey de Salem, que es Melquisedec. Melquisedec, dice la palabra de Dios, como quiero ser más o menos textual, Melquisedec era semejante a Cristo. Eso era Melquisedec. Es muy larga sobre Melquisedec se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, que si nosotros leemos la palabra vamos a ver que dice que de Melquisedec no se sabe ni cuándo nació ni cuándo murió, y por eso se dice que no nació de madre. Es decir, es una historia. No es confusa la Biblia, los confusos somos nosotros, porque en realidad lo que no se sabe de Melquisedec es cuándo nació, cuándo murió, pero nació de mujer, igual que nosotros. Amén, hermanos. Entonces, nosotros no nos tenemos que enredar en esas historias de, ay, ¿quién era Melquisedec? No, Melquisedec es la Biblia nos dice, esto que estoy diciendo lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces,
Melquisedec era, por decir una palabra que a mí no me gusta, pero era un prototipo de Jesús. Eso es una palabra que se usa frecuentemente cuando se hablan de estas cosas, pero la Biblia lo define perfecto. Era semejante a Cristo. Amén, hermanos. Semejante a Cristo. Es decir, estaba, podríamos decir, casi a su nivel. Digo casi porque nadie puede estar a la altura de Cristo. ¿Y Abraham quién era? Abraham era un hombre, en primer lugar, riquísimo. En segundo lugar, era un hombre muy fiel a Dios, porque él dejó todo lo que tenía en Ur para ir a un lugar que Dios ni siquiera le dijo dónde era, sin darle ninguna definición ni geográfica, ni de tiempo, de nada. Pero Abraham fue fiel. Por eso fue amigo de Dios. Entonces, estos dos hombres que se juntaron, tenían en sí mismos una importancia tan grande que cuando Abraham decidió darle el diezmo, le dio el diezmo de todo, hermanos, de todo. La Biblia dice de todo. ¿Y qué es de todo? Todo. Si uno dice, ¿qué es todo? Todo. ¿Cómo se puede decir, definir todo? Bueno, todo es todo. No hay otra, no le dio el 85%, no. Le dio el 100% de todo. Eso fue lo que hizo Abraham con Melquisedec. Y siendo así, hermanos, nosotros cómo podemos plantearnos la cuestión del diezmo y la cuestión de las ofrendas y pensar que no tiene nada que ver con nosotros. Hay mucha gente que se esconde, porque realmente, en mi opinión, se esconde, con el argumento que la ley, no estamos bajo la ley, que no estamos bajo el rigor de la ley. Y hay mucha gente que cree eso. En muchas iglesias incluso se predica que no estamos bajo la ley. Pero Jesús lo dejó clarísimo el tema. ¿Qué dijo Jesús? No vengo a abolir la ley, sino vengo a cumplirla. Estamos bajo la ley, hermanos, porque la ley es la que nos muestra que estamos pecando. La ley es la que nos confronta, con todos los mandamientos de Dios. Amén, hermanos. Entonces no podemos decir, no, porque la ley, ¿qué ley? ¿Cuándo fue abolida la ley? Nunca. La ley estuvo vigente antes. Gracias, pastor. La ley estuvo y está vigente, hermanos. Entonces, si estuvo y está vigente, también lo está en la cuestión del diezmo. Yo tuve 6 o 7 años en una iglesia con un querido pastor que el año pasado partió con el Señor, y él siempre me decía, hay 2 temas sobre los que yo no quiero hablar. Uno era el diezmo y la ofrenda, y el otro Apocalipsis. Entonces yo le decía, bueno, yo no tengo problema de hablar ni del diezmo, ni de ofrenda, ni de Apocalipsis. El tema del diezmo y de la ofrenda, yo creo que está muy mal, ¿cómo decir? Muy mal tratado. Perdón, yo me apoyo, quiero decir 2 cosas. Yo me apoyo porque tengo vértigo y no puedo estar mucho tiempo de pie. Y me siento por lo mismo cuando está la alabanza, yo me siento porque no puedo estar de pie. Por eso uso bastón. Bueno, sigamos. Cuando
La cuestión del diezmo y de la ofrenda, nosotros muchas veces pensamos que el diezmo y la ofrenda son para los pastores. La primera cosa que nosotros pensamos es, ¿para qué precisan los pastores el diezmo y la ofrenda? Esto es lo primero, hermanos, que pensamos. Y realmente estamos cometiendo un error grosero. Estamos cometiendo un error de mala interpretación. Estamos cometiendo incluso un error grave delante de Dios. ¿Por qué? Imaginemos que un día tengamos que dar 100.000 euros de diezmo. ¿Daríamos 100.000 euros? Póngame, de verdad, ¿daríamos 100.000 euros de diezmo? Eso es una pregunta que cada uno se tiene que hacer. ¿Daríamos 100.000 euros? Y en el hipotético caso que lo diéramos, diríamos, no, pero yo quiero ser parte del consejo de la iglesia, quiero ser administrador de la iglesia, quiero saber en qué se gasta el dinero. Ustedes dirán, ¿esto es una predicación espiritual? Totalmente, porque estamos hablando desde la perspectiva espiritual este tema. No es una cuestión de hombres, estamos hablando de una cuestión espiritual, por eso hemos mencionado a Melquisedec y por eso hemos mencionado a Abraham. Esas son las referencias que nosotros tenemos sobre este tema. Entonces, sigamos con el ejemplo, $100.000. ¿Y qué va a hacer el pastor? ¿Qué va a hacer el pastor con $100.000? Esta es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y la respuesta, amados, es que es un tema que no nos incumbe. No nos incumbe qué se hace con el dinero de las ofrendas y con el dinero del diezmo. No nos incumbe, porque si fuera un tema de nuestra preocupación, ¿para qué existiría el pastor y la pastora? Ellos son los que tienen la responsabilidad. Amén, hermanos. Miren, planteémonos el problema de otra manera. ¿De quién es todo lo que tenemos? Todo. ¿De quién es? Claro, todo lo que tenemos. Lo que tenemos y lo que no tenemos también es de Dios. ¿Por qué? Porque es la decisión de Él que nosotros tengamos lo que tenemos. Entonces, por mucho que nosotros pensemos que no estamos bajo la ley, que no estamos obligados a cumplir con lo que Dios estableció, pensemos sencillamente que todo lo que tenemos de Él. Entonces, ¿cómo no nos vamos a negar a no darle lo que Él nos dijo que diéramos? Porque Abraham, hermanos, dio el 10%. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacó Abraham? ¿Quién le enseñó a Abraham que tenía que dar el 10%? Esto sería motivo de un tratado teológico, pero para decirlo sencillamente, en aquellos tiempos, era una cuestión habitual que los hombres, por supuesto, la familia, diera el diezmo de todo lo que ganaba, porque así eran las normas que se habían establecido desde la perspectiva oriental. Porque nosotros tenemos que recordar esto. La Biblia es un libro que no tiene nada que ver con nosotros, porque es un libro de Oriente. Por eso esto es lo extraordinario de la Biblia, que siendo un libro
que fue escrito por judíos, que eran todos orientales. Cuando digo orientales me refiero, nosotros, ¿qué decimos? Medio Oriente, Lejano Oriente. Estamos hablando de que era una civilización distinta a la nuestra. Entonces, tanto es así que la Biblia en hebreo se lee de atrás para adelante, distinto de lo que nosotros hacemos. Tan diferente es cuando Abraham le da el diezmo, digamos, ¿y por qué no le dio el 8% o el 12% o el 14% o el 15%? ¿Es una cifra arbitraria? No, eso es una cifra que viene de una tradición en la que seguramente Abraham también formaba parte, porque él era de Ur era los caldeos, ¿no? Sí, los caldeos. Ur pertenecía a esa región que se llamaban donde vivían los caldeos, y en esa región se daba el diezmo como una demostración de gratitud y de obediencia. Entonces, para Abraham resultó completamente natural enfrentarse con Melquisedec y darle el 10%, y darle el diezmo. Por eso decimos diezmo. Diezmo viene de 10, obviamente, ¿no? Entonces, este es el fundamento que tiene la cuestión del diezmo. El diezmo, hermanos, además, tenía un propósito, y lo mismo que las ofrendas, que era sostener la vida del templo y sostener a los levitas. Si ustedes se acuerdan, los levitas eran una de las tribus que participaba de la vida de la iglesia, y por lo tanto no tenían ningún derecho sobre el territorio que se había repartido a las otras 11 tribus que generaban riqueza, pero los levitas no tenían eso, porque ellos servían en el templo. Amén, hermanos. Está claro esto, ¿no? Entonces, siendo como una obligación dar el diezmo se empleaba para muchas cosas. Se empleaba para mantener la vida del templo. Por ejemplo, la pastora dijo, ¿quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga la calefacción? ¿Alguien la paga? ¿No? ¿Sí o no, hermanos? Nosotros tenemos agua, luz, gas. ¿Quién lo paga? Nosotros. ¿Con qué dinero? Con el dinero que nos da Dios, hermanos. Eso es. El dinero que nosotros tenemos, el dinero que nos da Dios. El trabajo que tenemos, el trabajo que nos da Dios. Nada tenemos sin que Él no lo haya dado. Esto es una cuestión que tenemos que tener tan presente, que por nosotros nada, absolutamente nada. Los que hemos sufrido los rigores de la vida, como es mi caso, yo sé perfectamente que por mi fuerza, yo no podría tener, ni siquiera a lo mejor hubiera llegado hasta esta altura de mi vida. Por eso cuando alguien dice, ay, estoy cansado, ¿cansado de qué? ¿De la iglesia estás cansado? Si uno está cansado, hermanos, es porque no está confiando en Dios. Porque el que confía en Dios no se cansa nunca, porque está trabajando para Dios, está cantando para Dios, está limpiando para Dios. Amén, hermanos.
Uno de mis grandes amigos, un chico joven, un español, que tenía una iglesia en Berlín, y un día me dice, ay, estoy tan decepcionado de la congregación. Le digo, ¿por qué? Dice, porque hemos hecho una lista para limpiar el templo, y todo el mundo se anota en la lista. Dice, pero cuando llegue el martes, cuando llegue el jueves, no aparece nadie. Dice, a raíz de eso vengo yo y limpio. Entonces le digo, yo también voy a venir los martes y los jueves. Y eran unos días maravillosos para nosotros, porque podíamos hablar, estábamos tranquilos. Nos hacíamos después un poderoso té con unas cositas ricas que compramos, pero era un momento tan bonito. Y además uno dice, ¿cómo? ¿El pastor estaba limpiando la iglesia? Sí. Una de las grandes historias que se contaban en una iglesia era que un día empezó el culto y no lo encontraban al pastor. Y yo, ¿dónde está el pastor? ¿No está? No está. Pero sí está, él ha venido muy temprano. ¿Saben qué estaba haciendo el pastor, hermanos? Estaba desatascando el baño. Eso estaba haciendo el pastor. Por eso no estaba en el culto. Y uno dice, pero el pastor desatascando el baño, ¿y por qué no? Ahora, uno dice, ¿y por qué no el pastor lo va a hacer? Pero, ¿y los restos y el resto de la congregación, hermanos? Nunca nos ponemos a pensar quién mantiene todo esto, que esté limpio, bonito, agradable. ¿Quién viene temprano a poner el aire acondicionado para que esté fresquito o esté calentito? Todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas tienen que ver con el diezmo, porque el diezmo es el que permite que todo esto se mantenga. Y esto nos lleva a las ofrendas, la otra parte del tema. Por eso estamos hablando de los diezmos y estamos hablando de las ofrendas. La pastora ha leído esta mañana en el libro de Malaquías, capítulo 3, 10, ¿no? Es así. Ella estuvo leyendo, y ustedes tienen que imaginarse cuál era la situación por la que Jehová dijo lo que dijo. Y también dijo que iba a haber bendición que sobreabunde, hermanos. Ahora, muchos de nosotros pensamos, bueno, si doy 10, Jehová me va a dar 20, 30, 40, 50, lo que sea. Hermano, es un disparate pensar eso, una locura pensar eso. ¿Cómo vamos a estar negociando nosotros con Dios? Es que, francamente, no me entra en la cabeza pensar que yo puedo estar especulando con Dios para que Él me dé más por si yo doy más. Esa es la locura de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, desgraciadamente, ha entrado en la iglesia porque han sido muy astutos las personas que, según ellos, tuvieron la revelación, pero según mi opinión fueron unos bandidos, que se les ocurrió la prosperidad. Y nosotros decimos, ¿el cristiano tiene que ser próspero? Sí, tiene que ser próspero. El cristiano tiene, eso es lo que se enseña, hermano, entre otras cosas basados en ese versículo de Malaquías 3:10, para que, dice, la bendición sobreabunde. Ahora, cuando nosotros decimos la bendición va a sobreabundar en mi vida porque he dejado el diezmo o porque he dejado la ofrenda,
con toda seguridad, porque es la promesa de Dios que va a sobreabundar. Ahora, como nosotros todos lo convertimos en dinero, la única referencia que nosotros tenemos es el dinero. ¿Qué me va a dar Dios? Hermanos, Dios no es un mercader. Nosotros no podemos negociar con Dios. Fíjense, yo recuerdo que hay gente que cuando llega el momento de la ofrenda empieza a meterse la mano al bolsillo y decir, no vaya a ser que me equivoque y en lugar de dar un billete de 5, de uno de 50. Es una realidad, hermano. Están todos ahí mirando. Yo sé que esto es bastante molesto lo que estoy diciendo, no es muy agradable, pero nosotros no estamos para ser agradables con nadie, hermanos. Ni ustedes conmigo, ni yo con ustedes. Nosotros estamos hablando de las cosas de Dios y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y ahí se acaba la historia. Entonces, con esta cuestión de la ofrenda y de lo que nosotros damos, es bueno que pensemos que la ofrenda es un ofrecimiento, una dádiva, una donación, según lo que dice el diccionario. Pero según lo que dijo Jehová Dios, se trata de que, ¿por qué estaba airado Jehová? Porque no dando la ofrenda y no dando el diezmo, le habían robado. ¿A quién? A él. ¿Y por qué decía que lo habían robado? Estaban robando. Porque el diezmo y la ofrenda, hermanos, es una cuestión fundamental, primero en la vida de la iglesia y segundo en nuestra vida. Hay iglesias donde dicen, bueno, no vamos a pasar la ofrenda porque para que no se moleste la gente, hay gente que se preocupa. Pero hermanos, ¿cómo no vamos a pasar la ofrenda si no pasar la ofrenda significa que estamos privando a un hermano, a una hermana, de recibir la bendición de Dios? Amén. Cuando, imaginemos, se pasa la ofrenda. Yo me acuerdo en una iglesia yo tengo una memoria en 3 cantos, una iglesia en 3 cantos en Madrid. No sé si ya los conté, pero como viene al caso lo voy a repetir, y si lo he repetido tengan misericordia conmigo. Resulta que llega el momento de la ofrenda y todos los que estábamos sabíamos que nadie tenía nada para dar, es decir, no tenía dinero para dar. Entonces le pedí a uno de los hermanos que era diácono, le digo, hermano, vamos a orar por la ofrenda. Entonces él empezó, entonces el Espíritu me dijo, para. Le digo, para, Antonio, para. Y empezamos a hablar de esto. Porque cuando nosotros hablamos, cuando yo digo que este es un tema totalmente espiritual, no material, aunque estemos hablando de dinero, fíjense, cuando se pasa la ofrenda, uno puede decir, no tengo para dar. Y está bien. La pastora dijo que nosotros tenemos que estar preparados para eso y para asumir que no habrá un día que no tengamos para dar. Ahora, pensemos, ¿estamos seguros que no tenemos nada para dar? Claro, no tenemos dinero porque todo vuelve al dinero. Nosotros somos ideas fijas con el dinero. Pero todo se reduce al dinero. Así que yo no tengo tiempo. Así que yo no tengo tiempo para venir a la iglesia
ayudar a quien limpia. Así que yo no tengo tiempo para escuchar a un hermano que quiere que alguien le preste su oído para hablar él, no uno. Entonces, es verdad que no tenemos dinero, pero sí tenemos otras situaciones que son quizás más importantes que el dinero. Yo creo que es un mal mundial porque en algunos países donde he estado, generalmente es el problema más grave que existe en la sociedad, es la soledad, hermanos. La soledad, mi mujer un día dijo, no, este es un problema de los alemanes. Le digo, no, ¿y quiere decir que en España no hay gente que está sola? ¿O en la Argentina o en Brasil? ¿No hay gente que padece de soledad? Claro, claro que lo hay. Porque la soledad, hermanos, es una situación a la que se llega por distintos motivos y por situaciones diversas que cada uno se puede imaginar. Pero la soledad, ¿qué precisa, hermano? Un tipo que está solo, una mujer que está solo, alguien que lo escuche, alguien para hablar, hermanos. Es dramático. Yo no sé cómo es la vida de ustedes, pero yo viví muchos años en Alemania sin hablar una palabra de alemán. Y la gente me decía, ¿y cómo hiciste? La explicación es porque Dios quería que yo estuviera ahí, nada más. Entonces, como Dios quería que estuviera ahí, Él fue el que permitió que yo pudiera vivir durante más de 10 años sin saber una palabra de alemán. Yo le contaba hoy al pastor que yo he viajado miles de kilómetros dentro de Alemania y dentro de Suiza para ir a predicar a iglesias y no sabía una palabra de alemán. Por ejemplo, uno sube al metro y dicen, tenemos un problema en la línea, vamos a demorarnos un poquito. Yo no sé lo que están diciendo. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué hacía? Miraba a la gente, a ver si se bajaban, yo me bajaba. Si se quedaban, yo me quedaba. Porque no sabía no sabía lo que estaban diciendo. De verdad que es muy difícil vivir en otro país. Yo todavía no me acostumbro a escuchar a dos personas hablar. Digo, pero si los estoy entendiendo, claro, están hablando mi idioma, ¿cómo no los voy a entender si estoy en España? Estos que parecen cuestiones menores, hermanos, están relacionados con la vida espiritual. Por eso, nosotros no debemos ser mezquinos en el sentido de que si alguien precisa ser escuchado, no le prestemos oído. Porque, ¿qué es tan importante que tenemos que hacer para no estar 10 minutos con una persona escuchándola? Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos no tengo nada para la ofrenda, estamos mintiendo, porque sí tenemos tiempo. Y tenemos 2 piernas y 2 brazos y ojos para ayudar a alguien. ¿Ustedes se han fijado si alguna vez una persona mayor recibe la oferta de ayudarla con los bultos que tiene, con la compra? ¿Ustedes han visto eso? ¿Lo hemos hecho? Yo nunca, claro, nunca. Pero eso forma parte de la cuestión espiritual. Eso es lo que uno debe entender, que es el diezmo y la ofrenda. La ofrenda, hermanos, fíjense que es una palabra muy bonita porque la ofrenda es ofrecer. Viene de ofrecer. Entonces, ¿qué ofrezco yo? Yo le ofrezco a Dios lo que he recibido de Él. Yo tengo el dinero que Él me ha dado. Entonces yo no puedo manejar el dinero que Él me ha dado
según los criterios de alguien que diga que, por ejemplo, no estamos viviendo bajo la ley. ¿Qué criterio es ese? Si el criterio es que nosotros debemos ser fieles cumplidores de la ley, porque Jesús dijo que había venido a cumplirla, no a abolirla. Entonces, hermanos, si pensamos en todo esto, podemos llegar a varias conclusiones. Una de ellas, en el versículo que leyó la pastora y que está puesto todavía ahí, dice, habla del alfolí. ¿Qué es el alfolí? ¿Alguien sabe qué es el alfolí? Milagro, porque realmente el alfolí, hermanos, para que veamos hasta qué punto es una cuestión fundamental esta de la que estamos hablando. El alfolí era el granero donde se guardaban las cosas que la gente daba para los levitas. Ese era el alfolí. Generalmente era un edificio. Yo la verdad que lo poco que he podido conseguir sobre ese tema es eso, que era un recinto, digamos, este lugar era el alfolí. ¿Para qué? Para que las cosas que la gente traía para los levitas se pusieran ahí y se guardaran, porque el concepto de banco no existía, por ejemplo, en aquel tiempo. Tenemos que pensar muchas cosas. ¿Había bancos? No había bancos. Pero entonces dijeron, bueno, vamos a crear un lugar que puede ser el que a ustedes se les ocurra, puede ser este podría ser un alfolí donde todos veníamos y dejábamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para que a su vez lo recibieran los levitas. Porque, hermanos, los levitas que recibían el dinero de los diezmos y la ofrenda, a su vez, ellos también estaban obligados a diezmar. No era que los levitas recibieran el dinero y se lo guardaran, también tenían que diezmar. Esa era una de sus obligaciones. Ustedes dirán, ¿y dónde está eso? En la Biblia, hermanos. Todo está aquí. Lo único que hay que tener tiempo. Por ejemplo, yo no tengo dinero, pero tengo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Estudio. ¿Para qué estudio? Para venir y dar por gracia lo que Dios me ha dado por gracia, hermano. Nada más que eso. Es decir, ¿cuál es la cosa tan más importante de la predicación? Es hablar de las cosas que tienen que ver con cada uno de nosotros, con nuestra vida. Porque así como yo lo tomo así como alguien tuvo la paciencia de enseñarme, ¿yo qué hago? ¿Me lo guardo para mí? Para decir, que cuando tomo un café a la mañana digo, qué sabio que soy. ¿De qué me sirve ser sabio? Si ni el café se entera de que soy sabio. Entonces, pensemos en eso. ¿Para qué uno recibe sabiduría? Para darla, hermanos. ¿Recibimos amor para qué? Para darlo. Para eso recibimos. O sea, eso que maravilloso que nosotros sabemos que está en nosotros, porque sabemos que la bendición de Dios se derrama sobre nuestra vida, nosotros no podemos cerrar el puño, tenemos que dar también ese amor. Y ese amor se expresa, entre otras cosas, con el diezmo y con la ofrenda. Y hay una cuestión que entramos en el terreno donde les voy a explicar por qué este querido pastor
con el que éramos muy amigos. Él me llevaba 10 años a mí, así que era, pero él siempre me decía, como somos los viejitos, y le digo, no, usted más que yo, a mí no me cuenten. Bueno, era un motivo de broma. Pero este hombre, cuando hablaba cuando no quería hablar de la ofrenda y del diezmo, era porque era un tema que lo ponía muy triste a él. Muy triste con relación a cómo era su vida con los miembros de la iglesia. Y yo le decía, pero José, ¿por qué usted no quiere hablar de este tema? Dice, bueno, es que he tenido algunas experiencias muy dolorosas y no las quiero repetir. Y además no quiero poner a la gente en situaciones que son muy difíciles. Entonces no hablo. Me dice, habla tú. Y yo era el que hablaba del diezmo y de la ofrenda. Pero cuando yo dije que el dinero no era para el pastor y la pastora o por algún otro miembro de la iglesia que recibe o debería recibir dinero de la congregación, en realidad quería decir otra cosa. Bueno, ahí está esa ofrenda, cuando nosotros nos vamos, el pastor y la pastora nos dicen, bueno, entró 10, lo reparte. No es así, hermanos, porque la palabra de Dios dice que todo obrero debe recibir un salario por su tarea. ¿Y quién es obrero en la iglesia, hermanos? El pastor y la pastora. Ellos son los obreros de la iglesia. Y ellos son los que deben recibir. Deben, uso la palabra deben, el verbo deben recibir. Por la gracia yo estoy yendo a una iglesia donde este tema también es problemático. El pastor de esta iglesia la sostiene, la iglesia de no sé cuánto tiempo hace para aquí, de mucho tiempo para aquí, todos los meses poniendo dinero. Pero esta iglesia forma parte de una organización. Digamos, como todos habremos ido a la iglesia católica, eran como los jesuitas, los dominicos. Bueno, me explico, ¿no? Entonces, bueno, una denominación que hay en España relacionada con las iglesias, un día lo enfrentó al pastor y le dijeron, ¿estás recibiendo dinero de la iglesia? Y él le dijo, si ustedes saben que no, al contrario, yo soy el que estoy. Bueno, dicen, entonces, ¿cómo eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios? Esa organización le da un dinerito todos los meses para que él pueda decir que está recibiendo un dinero como salario por su trabajo de obrero de la iglesia. ¿Me he explicado, hermanos? ¿Me he explicado? No me he explicado, ¿no? ¿No me he explicado? Claro, el dinero, digamos, la situación es así. Lo vamos a explicar más fácilmente, para que lo entendamos todo. Nosotros damos un diezmo y una ofrenda. Ese diezmo y esa ofrenda no alcanza para cubrir los gastos de la iglesia. Entonces, ¿quién lo cubre los gastos de la iglesia? El pastor. Pero, por eso hablé de la organización. Esa organización lo llamaron
le llamaron la atención al pastor para decirle, tendrías que estar cobrando un dinero de la iglesia, porque eres obrero, como dice la palabra de Dios. Entonces él le dijo, pero si ustedes saben que yo, en lugar de cobrar, estoy aportando a la iglesia. Entonces, la organización, para evitarle esa situación al pastor, todos los meses le dan un dinerito para que figure como un salario que él está recibiendo de la iglesia. ¿Me he explicado? Más o menos. Bueno, la pastora que tiene más paciencia que yo le va a explicar lo que no se entienda. Entonces, esta cuestión del diezmo y de la ofrenda, hermano, lejos de ser una cuestión material, es una cuestión profundamente espiritual, porque es una obligación que Dios ha establecido, es un mandamiento que Dios nos ha dado. No es optativo, no es bueno, si me parece, no. Nosotros teníamos, con este pastor tan querido por mí, había una hermana que decía, bueno, yo este mes no voy a dar. Y le digo, ¿por qué no vas a dar? Bueno, yo porque hay mucho diezmo, hay mucha ofrenda. Y le digo, pero si no es por la cantidad que tenga la iglesia, es por tu responsabilidad delante de Dios que tienes que dar. Esa es la cuestión. De la misma manera que si nosotros damos lo que demos como ofrenda, hermanos, la palabra de Dios dice que vamos a tener bendición hasta que sobreabunde. La bendición hasta que sobreabunde es económica, de ninguna manera, hermanos. Es espiritual. ¿Ustedes se imaginan qué hermoso es vivir con la bendición de Dios hasta que sobreabunde? ¿En qué? En todo, hermano. No importa que no tengamos cuenta bancaria, no. Pero hay otras cosas maravillosas en la vida que no se consiguen con dinero. ¿Cuánto rico hay que quisiera vivir como vivimos nosotros? Con alegría, con la seguridad que tenemos que Dios nos cuida, hermanos. Por muchos millones que se tengan, si no se tiene a Dios, eso no se tiene. Eso no se compra ni se vende. Entonces, hermanos, asumamos esta cuestión del diezmo y de la ofrenda como una cuestión absolutamente espiritual. El diezmo y la ofrenda no tienen nada que ver con las cuestiones materiales. Es una cuestión que tiene que ver con nuestra obligación con Dios. Y si Dios hiciera lo mismo que hacemos nosotros con la misericordia, nosotros decimos, Dios renueva la misericordia cada día y eso nos pone alegres, de buen humor, seguros, confiados. Pero si Dios dijera, a este le voy a dar en la misma proporción que me está dando a mí, le voy a echar cuentas como Él echa cuentas conmigo. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso? Entonces, hermanos, aprendamos, todos tenemos que aprender, y yo el primero, a vivir de otra manera. La vida cristiana, amados hermanos, tiene una característica fundamental, que vivimos en la tierra, pero nosotros pertenecemos al reino. Entonces yo no soy argentino. A mí cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Le digo, yo ciudadano en reino. Hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Me dice, ¿estás renegando de tu país? No. Solamente digo que donde, en todo caso habría que decir, ¿en dónde has nacido? Entonces yo diría, nací en un lugar que se llama Argentina, como podría haber sido Tailandia,
pero yo nací ahí. Entonces, vivamos en ese mundo maravilloso que es el reino. Nosotros deberíamos vivir cada momento de nuestra vida como si viviéramos en el reino, hermano, en la tierra. Porque es la única manera que alguien nos va a ver en la calle y va a decir, este hombre, esta mujer es diferente. Amén. ¿Ustedes han visto a alguien que cuando pasa una viejita o un viejito como yo, lo ayudan a cruzar la calle? ¿Han visto a alguien? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hemos visto? Porque no se hace, hermanos. Porque no forma parte de la vida espiritual de las personas. Nosotros tenemos siempre el puño cerrado, porque lo que mucho o lo poco que tenemos lo queremos guardar porque es nuestro, pero no es así. Entonces, hermanos, vuelvo. Como dirían los judíos, cierran el círculo. Y nosotros cerremos el círculo y digamos, vivamos, hermanos, en absoluta plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Cuando la Biblia dice plenitud, la plenitud, hermanos, es esta, la de saber que Dios nos cuida, que Dios nos ama, que Dios está preocupado con nuestra vida. Pero nosotros también tenemos un pacto con Él y debemos cumplir el pacto. Entonces, vivamos sabiendo que cumpliendo lo que Él nos manda hacer, vamos a vivir con su gracia, con su misericordia, con su amor. Eso es la cuestión que diferencia el mundo de nuestro mundo, la cuestión que nos tiene que hacer ver que el diezmo y la ofrenda no tienen nada que ver con el dinero, sino con cuestiones espirituales fundamentales, con cosas que Dios nos ha mandado. Seamos fieles, hermanos. Y siendo fieles, hermanos, vamos a vivir en plenitud. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.